depende de qué tan epitelizado esté el trayecto. Por lo tanto, una fístula de trayecto corto, es decir, en donde las superficies están más cerca, obviamente todo ese trayecto va a estar epitelizado. Porque está más cerca las superficies epitelizadas, ¿no? Se alimentan de un lado y del otro, el epitelio me refiero. Las fístulas, ¿tiene un botón? Para más olvidar, ¿no? Una hoja. ¿A qué me refiero? Bueno, imaginémonos que acá está la víscera, la órgano y acá está la piel, ¿no? Esta es una fístula de trayecto corto y esta es una fístula de trayecto largo. Para que hablemos del término de fístula, ambas superficies de comunicación tienen que estar epitelizadas, tienen que tener epitelio. Y obviamente este epitelio también ingresa dentro del trayecto de la fístula. Mientras más corto sea el trayecto, es probable que todo el trayecto esté epitelizado. Mientras más largo esté el trayecto, es probable que haya muchas más áreas libres de epitelio. O sea, la comunicación entre ambos se van a epitelizar, pero el trayecto, si es larga, es probable que no. Y si el trayecto no está completamente epitelizado con el tratamiento nutricional, esto va a ir cerrando y va a haber un momento en que ya no hay más epitelio y se corta la fístula. Mientras que si la fístula es corta, eso no va a ocurrir. Mientras que esté epitelizado, eso va a seguir comunicando. Generalmente las fístulas de trayecto corto tenemos que entrar a operarlas. No siempre el tratamiento nutricional va a servir, tenemos que entrar y resecar esta zona. La fístula de trayecto largo, no, porque es probable que esta zona, que solamente con el tratamiento nutricional proteínas generemos un proceso de cicatrización que va a comenzar sobre esta zona porque va a estar cerrada, no hay epitelio. Ese es el concepto. Como le dije, un término importante cuando hablamos de fístulas es el concepto de epitelización. Parte desde la definición. Comunicación entre dos superficies epitelizadas. Ambas superficies tienen que tener epitelio. ¿Cuáles son las fístulas que cierran más pronto? ¿Las fístulas de trayecto corto o la de trayecto largo? La de trayecto largo cierran más pronto. ¿Por qué? Porque obviamente, en virtud de la longitud, están menos epitelizadas. Ya, continuamos. ¿Se refiere a esto, superficie profunda, trayecto largo? Claro, trayecto largo corto, así es. Bueno, también tenemos la clasificación por su fisiología, en donde también es llamado por volumen de fusión. Estas van a ser por consecuencias fisiológicas enterocutáneas, que pueden depender de la cantidad de líquido expulsado por la fístula, que puede diferir según la ubicación, como ya lo había mencionado el doctor, distal o proximal, y la longitud o el diámetro de la fístula. Aquí vamos a tener una clasificación alternativa en cuanto a lo que es la cantidad de líquido que expulsa, que encontramos lo que es la fístula de bajo gasto, en donde es aquí pues se drena menos de 200 mililitros al día. El volumen. El volumen de drenaje es menos de 200 mililitros por día. Sí. También tenemos la fístula de gasto moderado, en donde el volumen de drenado es de 200 a 500 mililitros por día. Y también, por último, tenemos a la fístula de gasto alto, en donde el volumen drenado es más de 1500 mililitros por día. Aquí yo encontré un estudio donde podemos observar de dónde sale el volumen de drenaje, la fuente. Puede ser a nivel gástrico, pancreático, biliar, intestino delgado. También la composición electrolítica y el reemplazo que utilizan ellos. Porque no solamente sale el alimento, sino sobre todo las secreciones que contienen cada uno de estos órganos y vísceras, que es importante. Por ejemplo, las fístulas pancreáticas, que también existen cuando hacemos una pancreatitis, una necrosectomía pancreática, por ejemplo, una pancreatitis aguda. No, obviamente sacamos toda la porción del tejido que hay, bueno, queda un páncreas residual que a veces es irreconocible poder ver el segmento de conducto de Wilson que está abierto, ¿no? En no se puede ver porque todo está mezclado. Lo único que hacemos es dejar drenaje. Y seguramente al cabo de varios días comienza a salir una secreción. Inicialmente pareciera pus, pero en realidad un seroso blanquecino que es secreción pancreática, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo confirmamos que es una fístula pancreática? Cuando a ese drenaje le solicitamos amilasa, un dosaje de amilasa, y vemos que es un valor muy alto, 3 veces por encima del valor de lo que está en la sangre. Entonces, nos diagnostican fístula pancreática. Las fístulas pancreáticas
debido a la alta composición, como pueden ver ahí, de electrolitos, de bicarbonato, etcétera, también son difíciles de cerrar. Llegan a cerrar con bien, pero a veces son más difíciles de cerrar, ¿no? En cambio, cuando es colon, a veces es líquido y electrolito, como si fuese una líquido y electrolito, ¿no? Que si tú lo repones, va a ser más que suficiente, ¿no? Pero en el caso del páncreas, tendríamos que reponer enzimas pancreáticas que no hay como para reponer enzimas pancreáticas, ¿no? Ese es el detalle. Por eso es que es importante también conocer el lugar y el flujo, como dice, el gasto. La fístula de gasto bajo, entonces, que tú vas valorando que tiene una fístula de bajo gasto de 200, ¿no? Sabes de que van a terminar cerradas. Es cuestión de tiempo para que terminen de cerrar. Tenemos en el paciente de la cama 36, un paciente que ha sido, al que se le ha hecho una derivación bilio-digestiva y que ha hecho una fístula, en este caso bilioentérica, ¿no? De los conductos biliares al exterior, pero es una fístula en este momento de gasto bajo. Inició con gasto de 300, 330, pero ahora está en 180, 160. Entonces tú sabes que esto es cuestión de tiempo para que puedas cerrar. Pero es una paciente que está en una unidad de intermedios, a la cual tiene una fístula intestinal de gasto muy alto, está saliendo 1100. Entonces sabes que esa fístula no va a cerrar. Que felizmente la paciente está en un estado relativamente todavía aceptable, pero tenemos que entrar a operar. Lo que se está tratando de hacer es que suba un poquito más su estado nutricional, su albúmina, para poder entrar a operarla en mejores condiciones, ¿no? Pero esta paciente ya sabe que con 1100 eso no va a disminuir, no va a bajar. Es una paciente que sí o sí es candidata a tratamiento. Doctor, yo había entendido también que la porción pancreática, cuando uno llega en una cirugía a tocar el páncreas, pues es muy resentido, muy voluble, en la cual tú sacas esa porción. Supone que tocamos al páncreas, donde nosotros sacamos la mano, por así decirlo, ese páncreas va a ser fístula. Claro, bueno, el detalle para que el páncreas desarrolle fístulas pancreáticas es que haya una lesión del parénquima y donde haya el conducto. Entonces, si tú solamente tocas cápsula pancreática radial, no va a desarrollar. Necesariamente tenemos que tocar conductos pancreáticos para que sí es cierto. O sea, por más pequeñito, filiforme que sea el conducto pancreático, ¿no? Que hemos tocado, que se ha manipulado, tiene una alta posibilidad de ser fístula por el mismo tipo de contenido que maneja. Diferente, por ejemplo, de un canalículo biliar. Llega de repente en el hígado por un quiste hiatídico, ¿no? Hacemos una quistectomía hiatídica, ¿no? Hay la cavidad quística y ese quiste, a ver, de repente se ha comido por ahí algunos conductos biliares que después cuando dejamos el drenaje salen, ¿no? Nosotros sabemos que los conductos biliares, ¿no? Al final, igual, por más, si bien es cierto, el gasto es importante, pero sabemos que también es cuestión de tiempo para que esas fístulas biliares vayan cerrando. Una fístula biliar tiene mucho mejor pronóstico que una fístula pancreática. Tiene que ver, como le digo, mucho por el contenido de secreción que existe. La secreción pancreática es mucho más compleja. La secreción biliar es mucho menos compleja. Dentro de ellas, la que tiene menos probabilidad de curarse espontáneamente, como se había mencionado, es la de gasto alto, por el riesgo de que haya trastorno metabólico, pérdida de líquidos y desnutrición. En cuanto al diagnóstico, pues más que todo la fístula enterocutánea es clínico. Entonces nosotros debemos sospechar, más que todo en los pacientes posoperados, que no se recuperan normalmente con una cirugía abdominal. Entonces, en estos pacientes posoperados vamos a encontrar una evolución tórpida, donde va a tener un hilio persistente, dolor abdominal, intolerancia oral, taquicardia, fiebre, leucocitosis. También podemos encontrar el exudado purulento, dolor, prurito e hipersensibilidad. Esa es en la sospecha clínica, pero también tenemos una confirmación de la fístula que se puede dar a través de la fistulografía con material hidrosoluble, con una tomografía computarizada con contraste, también con el azul de metileno o carbón activado. También debemos buscar las complicaciones como la desnutrición y el desbalance hidroelectrólico. ¿Cómo haríamos el diagnóstico con el azul de metileno? Lo que entendí es que se le coloca el azul de metileno en la fístula para más que todo ver el recorrido. ¿Pero cómo lo verías? Por tomografía. No, la tomografía no se lo ve. ¿Cómo haríamos el tema del azul de metileno? ¿Cómo? Una cirugía abierta. No, ya eso es una cirugía. Imaginemos que es un paciente postoperado que está aquí en la cama y sale una secreción a través del drenaje extraña que nos da la sensación de que puede ser intestinal o de repente no, colónico, gástrica, no sabemos.
Nosotros, como con la prueba del azul de metileno, podemos decir esto es o no una fístula. Con el azul de metileno. Porque he mencionado la prueba del azul de metileno. Para ver la glucosa. No, para el azul de metileno, para diagnóstico de fístula. ¿No usan el azul de metileno también para la detección de cáncer? Para la detección de cáncer también, cuando hay glucosa, claro, cuando hay glucosa, ¿no lo usan? Me estoy confundiendo. Aquí nosotros exclusivamente utilizamos el azul de metileno para el diagnóstico de fístulas. Es una forma muy sencilla y muy práctica. Le damos de tomar al paciente azul de metileno. En agua, ¿no? Le hacen medio vaso de agua, unas 20 gotas, ¿no? O unos 5 mililitros de azul de metileno, y el paciente lo va a tomar. Si ese azul sale por el drain, quiere decir que el intestino está conectado a la cavidad, hacia afuera. Porque no debería ser eliminarlo por las heces y una parte por el riñón, por la orina. Pero si el drenaje y el dren, nosotros vemos al día siguiente que esa sección sale con el azul, es porque hay una comunicación entre el intestino. Es muy... tengo dudas, ¿será fístula o no? La prueba del azul de metileno, tan sencillo como eso. Obviamente, después de eso ya hay técnicas. Lo que le pueden hacer es una fistulografía. A través de la fístula inyectan una sustancia de contraste radiológica, ¿no? Generalmente es hidrosoluble, no varitar, ¿no? Y le toman la placa. Y ahí sí confirmas, ¿no? que hay comunicación, ¿no? O la tomografía, como señala ella. Que también, ¿qué nos permite identificar la tomografía? El trayecto de la fístula, el lugar de la localización de la fístula, si además hay una o varias fístulas, ¿no? Esencialmente. Pero clínicamente ustedes, en su cama, en la cama del paciente, cuando sean internos, ¿cómo sé si es una fístula o no? Le dan el azul de metileno. El azul de metileno no le va a producir daño, no le va a hacer nada al paciente. Tan sencillo como eso. Ahí, bueno, tenemos lo que son la tomografía con contraste, nos va a ayudar a, más que todo, ubicar, ver la ubicación de la fístula, como para ver si hay abscesos intraabdominales asociados o colecciones de líquido. Y también tenemos los laboratorios de mayor utilidad, que es la biometría hemática, ósea hemograma. También tenemos lo que es la química sanguínea, que ahí vamos a evaluar lo que es la urea, la creatinina, el ácido úrico, la glucosa. Pero en general, el laboratorio, más que para diagnosticarnos la fístula, nos permite ver qué complicaciones hidroelectrolíticas está trayendo, pero no para el diagnóstico. También está el perfil hepático y lo que es la gasometría. Sería en cuanto al diagnóstico de la parte más importante. Bueno, para finalizar, cerrar el tratamiento, tiene como objetivos corregir evidentemente la pérdida de líquidos y tratar la sepsis que se hubiese, apoyar la nutrición y los cuidados de la herida, y también reconstrucción quirúrgica, o sea, espontáneo, si es que lo requiere en último caso. Entonces, en ese orden se tendría que plantear, ¿no? Reconstrucción quirúrgica o cierre espontáneo. Uno decide en función a los hallazgos. Sí, y también existe el ingreso a una unidad de cuidados intermedios o intensivos debido a la naturaleza de la fístula y evidentemente el gasto que tenga, entre otros, como fístulas enteroatmosféricas profundas, que tenga algún criterio de sepsis con difusión orgánica, o que la fístula sea de alto gasto para evidentemente nutrir al paciente, ¿no? Y se recomienda hacer algunas consultas a especialistas como nutrición, también si tuviera naturaleza urológica la fístula, también se presenta con urología. Del mismo modo, en la parte ginecológica, en la parte de cirugía plástica reconstructiva también se dice que se podría pedir una consulta para ayudar la parte de la pared abdominal, así como si hubiera una sepsis o una infección, tratarla evidentemente, ¿no? Si es que se necesitaría un antibiótico especial, ¿no? Bueno, el tratamiento, como mencionaron, se basa en administrar reposición de líquidos y corregir si es que hubiese un desequilibrio electrolítico. También se tiene que tener en cuenta de que proporcionar una nutrición de la manera que se pudiera como enteral o parenteral. También se tiene que tratar la sepsis, infección si es que hubiera, de manera con antibióticos o drenar un absceso por vía percutánea o cirugía, dependiendo también de la naturaleza de la fístula, así como el control de la salida de esta. ¿Cómo, no? Aquí, pues, el control de la salida se puede usar desde terapia farmacológica, o como se mencionó al inicio, con el apoyo de nutrición hiperproteica, ¿no? Dándole al paciente una nutrición hiperproteica, ¿no? De 2,5
dice de 2.5 a 3.5 gramos de proteína. Y también se puede usar algunos agentes farmacológicos como la loperamida, un Diarreico. La loperamida es el famoso Lafan, que es un tratamiento antidiarreico caracterizado por ser un antisecretor. Disminuye las secreciones intestinales y por tanto el volumen. En el caso de la diarrea, el volumen de la diarrea, y en el caso de las fístulas, el volumen de las fístulas. También se menciona que se podría usar un análogo de la somatostatina como el octrótide para reducir el gasto de la fístula y también acortar el tiempo del cierre de esta. Y si hubiese una fístula gástrica, se podría añadir un inhibidor de la bomba de protones como los parasoles para evidentemente reducir las secreciones gástricas que estas podrían secretar por mediante la fístula. Al mismo tiempo, si es que ninguno de los agentes farmacológicos puede dar resultados, se podría añadir codeína o clonidina para evidentemente casos refractarios. Y también se menciona que la ingesta oral reducida por nutrición parenteral también reduce evidentemente el gasto de la fístula y reemplazarlo por nutrición evidentemente parenteral. Y el tratamiento siempre se refiere, el tratamiento es conservador, porque es muy posible que la curación espontánea o con el tratamiento no quirúrgico, esta fístula pueda cerrar espontáneamente. ¿Y en qué condiciones sí podríamos plantar el tratamiento quirúrgico? Son como que una obstrucción sea distal, que es discontinuidad de los extremos intestinales, un absceso crónico con continuidad mucocutánea, intestino residual enfermo o dañado, desnutrición del paciente, un cuerpo extraño en esta, o una neoplasia maligna gastrointestinal que haya condicionado que la fístula se haya formado. El tratamiento quirúrgico se va a basar en la cirugía temprana de solo si es esencial para drenar acceso, para sacar el intestino isquémico o esterilizar una fístula. Y se habla de hacer una fistulotomía versus una fistulectomía, pero ahí la guía, trata que cada caso se tiene que individualizar para optar uno o el otro. Y finalmente, las estrategias quirúrgicas, como mencioné, van a depender desde la ubicación de la fístula, los órganos afectados, la historia médico y quirúrgico del paciente, así como la experiencia del equipo de cirujanos que planteen que el paciente sea candidato a hacer una corrección quirúrgica de la fístula. Hasta ahí. Todas las fístulas, como les dije, normalmente las fístulas responden bien al tratamiento nutricional. Una sobrecarga de proteínas a veces es más que suficiente, incluso, por ejemplo, en las fístulas enterocutáneas, como digo, los pacientes que le damos, Ensure, fórmula polimérica. O sea, aparte de soporte normal, le damos un extra. O le damos una sobrecarga de proteína, puede ser glutamina, que lo venden bajo varios productos. Simplemente una sobrecarga de proteínas a veces es suficiente para corregir una fístula. Siempre la base del tratamiento es la nutrición. Si no hay buena respuesta, si el gasto continúa aumentando, podemos contribuir con el tratamiento farmacológico. ¿Qué medicamentos tenemos? Los antisecretores, como la loperamida, ¿no? La dosis de la loperamida son tabletas que vienen de 2 miligramos. ¿Qué dosis damos usualmente? Inicialmente podemos dar 6 miligramos por día, es decir, una tableta cada 8 horas. Podemos ir subiendo la dosis hasta llegar a un máximo de 12 miligramos, es decir, 2 tabletas o 4 miligramos cada 8 horas. Ese es el máximo que podemos dar. Si con eso no hay respuesta, podemos utilizar un tratamiento farmacológico ya no por vía oral, sino por vía parenteral, en este caso subcutánea, como el octreotide. El octreotide es un análogo de la somatostatina, que también es un tratamiento antisecretor, disminuye del mismo modo las secreciones. Utilizamos una dosis de 0, vienen ampollas de 5 mililitros y le damos una décima, o sea, 0.5 cc subcutáneo cada 12 horas. Un frasquito que sirve para un tratamiento de fístulas. ¿Qué otra opción farmacológica tenemos? La somatostatina propiamente dicha, pero esa se tiene que dar en infusión continua. Es un preparado que se ingresa a una bomba de infusión y va conectado al paciente directamente al tratamiento de la vena, pero eso sí tiene que ser por 20 días consecutivos. O sea, tú tienes que garantizar que el tratamiento que vaya a recibir al paciente sea ininterrumpido, porque la somatostatina es como una hormona, tiene que ser como pulso. Si tú suspendes su administración, tienes que volver a hacer. O sea, hoy día no hubo apoyo de somatostatina, doctor. Tiene que ser bajo infusión continua por 20 días consecutivos. Cada ampolla de somatostatina cuesta aproximadamente 400 a 500 soles. Si le vas a dar por 20 días, una ampolla te sirve para 12 horas, o sea, serían 2 ampollas por día. Por 20 días son 40 ampollas. A 500 soles cada una son como 20.000 soles. O sea, si no existe la posibilidad de garantizar que el paciente vaya a recibir esas 40 ampollas en 20 días, es mejor no utilizar, porque se va a perder dinero.
Entonces utilizamos el octrótide. La ampollita de octrótide cuesta 400 soles, pero te dura para 10 días, ¿no? Igual probablemente lo tengas que requerir por más tiempo. ¿Cuánto te cuesta la loperamida? El blister te cuesta 2 soles, ¿no? Este sirve para tratamiento de estrés. Entonces, generalmente, ¿por cuál recurrimos? Al tratamiento por vía oral. Y cuando ya no hay respuesta con el tratamiento farmacológico, o sea, hemos dado tratamiento nutricional, hemos dado tratamiento farmacológico y no hay respuesta, tenemos que valorar la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Pero el tratamiento quirúrgico casi siempre se llega porque existe algún, se llama factor favorecedor para la persistencia de las fístulas, que son las que están aquí descritas. Estos son los factores favorecedores para la persistencia de fístulas. Una forma en la cual ustedes la pueden recordar es por medio de un acróstico. El acróstico FRIENDS, de amigos. F, foreign body, cuerpo extraño. La presencia de una fístula que no cierra, ¿no? A pesar del tratamiento nutricional, farmacológico, de trayecto corto, de repente hay un cuerpo extraño en cavidad. ¿Qué cuerpo extraño se le puede ocurrir? ¿Posquirúrgico? Una gasa. Una gasa. Entonces, siempre pensar, de repente hay un cuerpo extraño, que es un factor que favorece la persistencia de fístula. Friends. Primero, F, foreign body, R, radiación. Un paciente que ha sido sometido a tratamiento radioterápico, a radioterapia por algún tipo de tratamiento oncológico, es un paciente que probablemente por eso es que no cierra. Y inflamación. Todo paciente que tiene un cuadro inflamatorio crónico persistente, como por ejemplo la tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas como sífilis, el VIH, etc., también constituye un factor favorecedor para la persistencia de la fístula. Epitelización. Epitelización. ¿Qué fístulas son las que son más probables que vayan a ser de trayecto largo o trayecto corto? Las cortos son las más difíciles de cierre. Por lo tanto, es que dicen, uy, le hacemos una fístula, esto es un trayecto corto. No va a cerrar, no hay vuelta a quedar. Es un factor favorecedor para la persistencia, tenemos que operar. ¿Qué más? FIN, neoplasias. Igual, si no cierra una fístula, es porque de repente hay un cáncer oculto ahí que nosotros no lo hemos diagnosticado. Después, distal occlusion, oclusión distal, ¿no? Una obstrucción intestinal, bridas y adherencias que pueden estar generando ovillos en el intestino que están generando que persista la fístula. Y el último, esteroides, tratamiento con corticoides. Un paciente que ha llevado tratamiento con corticoterapia por varias semanas, ¿no? Esos son los factores favorecedores para la persistencia de las fístulas. En un paciente con una fístula que no responde al tratamiento nutricional ni al tratamiento farmacológico, o que tiene un volumen o gasto alto de la fístula, tenemos que identificar, ustedes como internos que van a hacer, que van a seguir la historia clínica, buscar si el paciente tiene alguno de esos factores. Y si tiene alguno de esos factores, lamentablemente no hay vuelta. Es muy probable que requieran tratamiento quirúrgico. ¿Y el tratamiento quirúrgico que vamos a hacer? El ideal, el óptimo, es tratar de exteriorizar la fístula, retirar. O hacer una fistulectomía, que es sacarla completa, o por último exteriorizar, hacer algún tipo de ostomía para quitarle, vamos a decir, si gasto esa fístula. Imaginemos que tenemos una fístula a nivel, no sé, del colon, ¿no? Que está todo muy pegado y no podemos liberar porque es un abdomen bloqueado. Entonces, por lo menos hay que quitarle gasto a esa fístula. ¿Qué hacemos? Una ileostomía. Entonces, todo lo que se come o lo que se va a salir por ileostomía y el colon va a quedar desfuncionalizado. Y eso va a ayudar a que la fístula termine. Como dice Santiago, eso se define, o sea, no hay una, vamos a decir así, o sea, como no sabes cuál específicamente, cómo vas a encontrar la fístula, no puedes tener un parámetro sobre lo que vas a hacer. Siempre la fístula, incluso hay circunstancias que ni siquiera puedes identificar, porque es un abdomen recontra, lo que llamamos el abdomen hostil o el abdomen congelado, y tienes que tomar la decisión estando en sala. Hay circunstancias en donde colocamos los famosos condones de Rivera, hacemos ileostomía. Son muchas las opciones quirúrgicas que se pueden presentar, pero eso se define dentro de esa. Y finalmente, las complicaciones que puede traer una fístula ya se hablaron, como el desequilibrio del medio interno, formación de abscesos en el sitio de la fistulación, una peritonitis producto del gasto de la secreción de la fístula, septicemia, un abdomen abierto que tiene insuficiencia intestinal, un síndrome intestino corto, y problemas psicológicos incluida de la ansiedad, mala imagen corporal relacionada con la discapacidad prolongada que el paciente puede tener. Y el pronóstico de estas es que la tasa general de cierre de espontáneo es del 5 al 20%,
y las fístulas de bajo gasto tienen mejor pronóstico y tienen mayor tasa de cierre espontáneo versus la fístula de alto gasto, y que las fístulas que afectan el intestino delgado se van a asociar a una mayor mortalidad y morbilidad debido a un mayor gasto y debidamente a que tiene más factores de riesgo para sepsis y desnutrición asociada, y solo se va a requerir intervención quirúrgica y cuando se hace el cierre exitoso del 75 al 85%, pero existe una tasa de mortalidad que se asocia a las fístulas intestinales que es aproximadamente el 10%. Y finalmente la tasa de recurrencia a pesar de un tratamiento quirúrgico es alta, según la prevalencia, ¿no?, que se ha hecho en las intervenciones de fístula. Eso es todo. ¿Dudas, preguntas, consultas de alguna de los ponentes? Ya, entonces, las fístulas, estamos hablando específicamente de fístulas intestinales, porque hay fístulas de otra índole también, hay las fístulas perianales, por ejemplo, ¿no?, que son otro mundo, ¿no?, que ya veremos. Pero generalmente, en todo servicio de cirugía, las fístulas siempre constituyen realmente un problema crónico en todo. Nosotros nos hemos convertido en una unidad de referencia para el manejo de fístulas, no tanto por las técnicas operatorias que desarrollamos, ni por eso, sino porque contamos con una unidad que nos apoya de forma constante, que es la unidad de terapia nutricional, UTM. Aquí además se preparan bolsas para nutrición parenteral. Entonces, cuando un paciente tiene una fístula, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestros hospitales? Cuando un paciente tiene fístulas enteroatmosféricas o fístulas complejas, que lo que come hace que aumente el gasto de la fístula y no le pueden dar de comer, no tienen otra opción, porque no tienen forma de cómo darle NPT. Aquí sí, y por eso es que lo derivan para manejo nutricional con nutrición parenteral, en donde obviamente la nutrición entra directamente a torrente sanguíneo, bypassando todo el aparato digestivo. Obviamente, eso también tiene un límite, no es que para toda la vida le vas a dar, ¿no? Hay pacientes, como por ejemplo los pacientes con el síndrome de intestino corto, en que ellos sí lamentablemente están condenados a recibir NPT de por vida o hasta que reciban un trasplante de intestino delgado. Pero en el caso de pacientes que tienen el intestino normal, pues simplemente que están con fístula, también se tiene que dar un tiempo determinado de nutrición parenteral total, porque la nutrición parenteral total también tiene complicaciones. Puede desarrollar daño hepático y lo peor aún es que genera un síndrome de atrofia de vellosidades intestinales. Y cuando en algún momento tú quieras reiniciar la nutrición enteral, que es la nutrición fisiológica, el paciente va a entrar en hilo, no va a tolerar la dieta, no va a vomitar. Entonces, si tú vas a implantarle un tratamiento con nutrición parenteral total a un paciente con una fístula, es para garantizar que por lo menos, bueno, normalmente se dan entre 20 a 30 días de tratamiento con NPT, que en ese mes, en esos 20 días, tú tienes que resolver la fístula intestinal. O con tratamiento farmacológico, perdón, nutricional farmacológico, o con tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Ya listo, chicos.